Estamos en vivo. Muy buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 38 del Taller de Derecho Constitucional, correspondiente a nuestro módulo noveno sobre Derecho Parlamentario. El día de hoy nos complace anunciar que nos acompaña el abogado David Dumet Delfín para hablarnos un poco acerca de un tema que ha sido bastante controversial en las últimas semanas en nuestro país, como es el de la inmunidad parlamentaria. El abogado David Dumet es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es máster en Gerencia Pública por la EUCIM Business School de Madrid, ha cursado estudios y ha concluido estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Pablo Olavide en España, es ex asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Asimismo, es ex jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y tiene experiencia docente en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en pre- y posgrado en diversas universidades públicas y privadas. Doctor, le damos la bienvenida y le agradecemos por estar con nosotros en esta ocasión. Le cedo la palabra. No, claro, en realidad muchas gracias al taller y a todos ustedes por la invitación, porque me va a permitir pues, decir algunas palabras respecto de este tema que, como bien ha señalado, es un tema muy controversial, espinoso, un tema tan actual que anoche nomás ha causado noticia, ¿no? Respecto de la decisión de la señora fiscal de la Nación de, aún asumiendo de que existirían algunos indicios para iniciar alguna investigación contra el presidente de la República, ha decidido postergar esta investigación hasta después que el presidente deje el mando, ¿no? Entendiendo que está cubierto por la inmunidad establecida por la Constitución, en el sentido de que se impide pues, que el presidente pueda ser acusado salvo durante su mandato, salvo por algunos delitos, ¿no? A propósito de ello, no quiero dejar la oportunidad de mencionar, ¿no? Yo creo que la decisión de la fiscal de la Nación no se ajusta al marco de la Constitución, porque la Constitución señala que no puede ser acusado. Y todos sabemos que hay una enorme diferencia entre ser acusado y ser investigado, ¿no? Y parece que en este caso no se ha tomado en cuenta, ¿no? Además, si uno lee el texto del aviso de la señora fiscal de la Nación, como que confunde un poco el tema de privilegios con inmunidades, ¿no? Porque asume que la inmunidad es un privilegio, ¿no? Pero en realidad esa es una confusión que ahora justamente está en debate, que genera suspicacias y genera que mucha gente no entienda la cuestión de la inmunidad, en este caso parlamentaria, ¿no? El presidente es otro tipo de inmunidad, pero es inmunidad, finalmente una prerrogativa, ¿no? Y que la gente lo entiende como un privilegio, que es algo que vamos a ver ahora también, ¿no? No es un privilegio, es una prerrogativa, ¿no? Que cubre en realidad la función, la institución del presidente de la República, la institución del Parlamento, ¿no? Son los que cubren las inmunidades, ¿no? No se trata de de un privilegio porque no cubre derechos personales, no son susceptibles de ser disponibles, en fin, esas son las diferencias, pero pareciera que del aviso que se dio ayer por la Fiscalía de la Nación, parece que confundieran un poco los términos, y eso abona más a que la ciudadanía no entienda bien en realidad de qué se trata cuando hablamos de las inmunidades, y específicamente de la inmunidad parlamentaria. Entonces, ahora en el espacio de tiempo que me han dado, vamos a ver algunos tópicos relacionados con el tema, por supuesto desde la perspectiva del derecho constitucional. Vamos a ver su origen, ¿no? A veces se dice, y hemos escuchado decir, no, que se trata de una institución medieval, que no tiene nada que hacer en un Estado constitucional de derecho, que debería pues desterrarse de una vez por todas, al igual que otras instituciones, etc. Bueno, vamos a ver cómo si era lo mismo, ¿no? En el medioevo, esta institución que la que ahora tenemos, ¿no?
Vamos a ver también cómo es que se introduce la institución en el constitucionalismo peruano y cómo es tocado a grandes líneas, en realidad, en nuestras constituciones, ¿no? Cómo se abre la puerta a partir de la Constitución de Cádiz, que fue nuestra primera constitución efectiva, ¿no? Y luego cómo ha permanecido en el tiempo y ya, pues, en algunos casos generado sus cambios, ¿no? Y luego una lista de casos para darnos cuenta cómo ha ido incrementándose, si se quiere, el número de casos que han sido susceptibles, pues, de ser sometidos al escrutinio, ¿no? A la hora que se ha pedido el levantamiento de la inmunidad. Vamos a ver también, perdón, qué dice nuestro marco constitucional. Nuestro marco constitucional, que es corto, pequeño, ¿no? Pero que a partir de ahí hay mucha cuerda por jalar, ¿no? El Tribunal Constitucional también, a través de unas sentencias, ha establecido algunos parámetros, y como sabemos, pues la Constitución no es solo el texto de lo que dice nuestra Carta, sino además la interpretación que de ese texto haga nuestro Tribunal Constitucional, ¿no? Nuestros jueces en general. Vamos a entrar de lleno a lo que es la inmunidad, ¿no? A partir del reconocimiento como una de las prerrogativas que el Parlamento tiene, ¿no? No son privilegios, son prerrogativas, y cuál es su naturaleza, en qué consisten, por qué existen, para qué, cuál es su finalidad, su cometido, etcétera. Y luego vamos a ver, pues, los tipos de inmunidad que se tiene, su ámbito de protección, etcétera, ¿no? Del mismo modo, a través de unos cuadros nomás, porque explicar procedimientos genera mucho tiempo, pero unos cuadros, el procedimiento, ¿no? De estos pedidos de levantamiento de inmunidad que se dan, ¿no? Inmunidad de arresto, inmunidad de procedimiento, etc. Luego también, a través de unos cuadros, vamos a reconocer cómo es el tratamiento de la inmunidad en el derecho constitucional comparado, ¿no? Se ha dicho que la inmunidad está desapareciendo, que en el mundo anglosajón ya casi no existe. Sí, pues, pero tiene sus propias razones, su propia naturaleza, del derecho constitucional, y que lo ha hecho así. En el resto del mundo, en la mayoría de los casos, todavía subsiste, aunque hay una tendencia, por cierto, para acotarla, ¿no? Para restringirla, para que no se convierta la inmunidad en la prerrogativa de la inmunidad en un privilegio. Y finalmente hay las propuestas de reforma constitucional, que a lo largo de las últimas décadas cada vez en mayor medida se han hecho, ¿no? Para reformar ese famoso artículo 93 de la Constitución, en algunos casos para eliminarla, en otros casos para acotarla, en otros casos para introducir algunas instituciones diversas para que puedan participar del procedimiento de levantamiento, etcétera, ¿no? Y finalmente aterrizar, pues, en esa última reforma que sí se aprobó, aunque en primera votación falta una segunda para hacerse realidad, ¿no? Que se ha aprobado ahora en julio último en el Congreso, y que ha causado enorme controversia, incluso amenazas ya de principio de ser demandadas por inconstitucional, por afectar el Estado de Derecho, el sistema de pesos y contrapesos, etcétera, ¿no? Entonces, un poquito esa mirada que vamos a dar a esta institución, que, como digo, y como todo el mundo reconoce, es una institución polémica, ¿no? Polémica desde que uno ahora entiende claramente que somos iguales, entiende claramente que tenemos el mismo derecho a la misma protección legal, y entonces parecería, pues, inexplicable que algunas personas tuvieran una especie de estatus diferente, ¿no? Que los exoneraría de pasar por los procedimientos que las personas, los ciudadanos ordinarios, sí tendríamos que hacer, ¿no? Entonces, tiene una explicación
Ya dependerá de nosotros si resulta suficiente la explicación, pero lo importante es que conozcamos la institución para después nosotros poder decir, ¿no?, con conocimiento de causa, si debe ser reformada, si debe ser extirpada de nuestro sistema constitucional, o en todo caso debe ser mantenida porque se justifica su permanencia, ¿no?, en nuestra Constitución. Entonces, de eso se trata ahora nuestra exposición. En primer lugar, habría que abordar, como mencioné, el antecedente, ¿no?, el antecedente de la inmunidad. Normalmente se ha asociado el antecedente, como ocurre con otras instituciones del constitucionalismo moderno, los antecedentes en la etapa medieval, ¿no?, o la etapa preconstitucional. Instituciones que luego, con la transformación correspondiente por el cambio radical que significó pasar del antiguo al nuevo régimen, pues, pero son instituciones que han tenido pues su base, su inicio, su antecedente en el medioevo, e incluso mucho antes, ¿no? O sea, la propia existencia del Parlamento se explica pues como una institución nacida en el medioevo, ¿no?, por dar un ejemplo, ¿no?, y puedo dar otros, ¿no?, el habeas corpus, el derecho de petición, en fin, muchas instituciones que podemos encontrar radicadas ahí. Entonces, algunas personas señalan que la inmunidad parlamentaria se origina ahí en el medioevo. ¿En qué? En dos instituciones, ¿no?, dos instituciones que existían en ese tiempo, ¿no? La llamada freedom from speech, que es la libertad de hablar, la libertad de opinar, y el freedom from arrest o molestation, ¿no?, que significaba pues la libertad para no ser arrestado ni molestado. Entonces dice, bueno, esas libertades las tenían quienes eran convocadas a las cortes por parte del monarca, el sistema inglés o el español, y por lo tanto pues se asemejan grandemente a las inmunidades que tenemos, la inviolabilidad, ¿no?, por los votos y opiniones que tienen los parlamentarios actualmente, y la inmunidad de no poder ser procesados, ¿no?, por delitos comunes, salvo que se les levantara la inmunidad parlamentaria. Lo cierto es que aun cuando pueden parecer semejantes, en realidad no lo son tanto, ¿no? Quizás el freedom of speech, from speech sí, ¿no?, porque era la libertad de opinar, la libertad de expresar lo que se tenía que expresar, aquellos quienes eran convocados a las cortes o que eran convocados a la corte por el propio monarca para hacer su consulta, en fin, para lo que hubiera sido requerido, ¿no? Entonces, había un mayor espacio, si se quiere, de opinión, de expresión de quienes eran convocados para ser consultados por el monarca, ¿no? Y eso se asemeja enormemente a lo que tenemos ahora, ¿no? Pero a lo que va nuestro cometido hoy es la otra inmunidad, ¿no?, la inmunidad derivada de la inmunidad de no poder ser procesado ni arrestado si no fuera a través de una autorización que debe hacer el Congreso, ¿no? El freedom from arrest and molestation, en realidad, aun cuando, como digo, puede parecer mucho a la actual, en realidad tenía otra naturaleza, tenía otra finalidad, ¿no? En aquella época, transitar por los caminos era sumamente peligroso. Uno estaba, pues, ¿no?, la posibilidad se abría enormemente de ser asaltado, de ser matado, ¿no?, asesinado por delincuentes, bribones que habían en los caminos, ¿no? Entonces, y además existía la posibilidad de la prisión por deudas, ¿no? Y bueno, se habilitaba la posibilidad de que los acreedores pues podían, qué sé yo, detener a los deudores que habían incurrido en impago, hacerse de sus bienes, torturarlos, privarlos de su libertad, en algunos casos hasta matarlos, ¿no? Entonces, ¿qué significaba en aquella época esa situación, ¿no? El monarca convocaba a una persona y esa persona tenía que llegar inmune a la corte, ¿no?
si se sometía a los peligros de los caminos, si se sometía a la posibilidad de una demanda y un arresto por deudas, entonces de alguna manera implicaba eso que la decisión del monarca, la voluntad del monarca se veía impedida de ser cumplida por esos mecanismos. Entonces, por eso existía ese mandato. Aquellos a que yo convoque a cortes no pueden ser, o sea, su vida debe estar protegida en los caminos y no pueden ser arrestados, ni detenidos, ¿no? En el camino, ni cuando regresen, ¿no? Y menos aún todavía, pues, durante el tiempo que estuvieran en las cortes, ¿no? De eso se trataba. Era una cuestión meramente civil, ¿no? Hoy en día no es así. Y por supuesto, ahí no se defendía una institución de un parlamentario, ni la institución de un representante, ni nada. Lo que se defendía era, o se protegía o se garantizaba, era la voluntad del monarca, ¿no? Hoy en día, en cambio, es completamente distinto. Se entiende que la inmunidad como prerrogativa lo que protege es la independencia, la soberanía del Parlamento, ¿no? Protege la capacidad que debe mantenerse indemne de que los parlamentarios o el Parlamento en general pudieran tomar decisiones de manera libre. Y que si son arrestados indebidamente, si son privados de su libertad, si son amenazados, los parlamentarios, entonces el Parlamento no puede cumplir ese cometido último, ¿no? De expresar y aprobar libremente lo que termine decidiendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo, es distinta su naturaleza, ¿no? No había esa protección, no había una protección de carácter penal, que esa es otra de las diferencias, ¿no? En aquella época no estaba relacionado con lo penal. Ahora sí, ahora en nuestro país está exclusivamente relacionado con lo penal. Hubo un tiempo en que también se relacionaba con lo civil, pero ahora enteramente con lo penal, ¿no? Entonces, de eso se trata. Entonces, ¿en qué momento hubo ese cambio? ¿En qué momento se transformó lo que era, pues, esa cuestión meramente civil, lo que era la cuestión de garantizar la voluntad del monarca, ¿no?, en garantizar al Parlamento, su soberanía, su independencia, su capacidad de tomar decisiones de manera libre porque representaba a toda la nación en la Revolución Francesa? Es ahí donde se produjo el enorme cambio, ¿no? Nosotros, si miramos los antecedentes de la Revolución Francesa, vamos a poder encontrar esos asuntos, ¿no? La Constitución de 1791, solo para que podamos ver claramente la diferencia, señalaba, ¿no? Los representantes de la nación son inviolables, no podrán ser investigados, acusados ni juzgados en ningún momento por lo que hubieran hecho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones. No podrán ser hechos criminales, podrán por hechos criminales ser detenidos en caso de flagrante delito, pero deben ser puestos sin dilación en manos del cuerpo legislativo para que determine lo que hubiere lugar, ¿no? Entonces, ahí sí hay una clara garantía. ¿Por qué se explica esto? Bueno, por la diferencia, pues, que hay entre la experiencia histórica de las relaciones de poder del Parlamento, la monarquía y la justicia en el mundo anglosajón y lo que ocurrió en Francia, ¿no? En el mundo anglosajón, en Inglaterra específicamente, se resolvió pues ya hasta con la Revolución Gloriosa, ¿no?, en donde quedaron establecidos prácticamente los parámetros en que se debían relacionar el monarca y el parlamento y los derechos de cada uno de ellos y la soberanía parlamentaria en última instancia, ¿no? Y la justicia, que siempre había tenido pues un grado de independencia, de reconocimiento, de legitimidad. En cambio, en la Revolución Francesa, en Francia, en realidad, nada, había la llamada lucha de legitimidades, conflicto de legitimidades. ¿Quién era más legítimo, el monarca o el parlamento, ¿no? Y la justicia era vista pues como una justicia sesgada, como una justicia no independiente, una justicia dependiente de la voluntad del monarca. Entonces, por eso era necesario establecer un tipo de coraza, de un tipo de inmunidad, un tipo de garantía para que
los parlamentarios pudieran estar libres de presiones, ¿no?, de manipulaciones por parte de los jueces, que se entendía pues amarrados con el monarca, y por parte de cualquier persona. Entonces solo las propias cortes podían pues, o el propio parlamento podía juzgar los actos de sus miembros, ¿no? Además, con esta idea de la división radical de poderes, pues esto se hacía más fácil. Entonces, esa era la situación. ¿Cómo vino al Perú? ¿Cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Bueno, se introdujo a través de Cádiz, ¿no?, de la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz recogió de ambas cosas. Recogió de los ingleses y recogió de los franceses, ¿no? La Constitución de Cádiz, la Constitución, para quienes no lo recuerdan aún, es una Constitución que rigió en nuestro país también, rigió en todo Hispanoamérica y rigió también en nuestro país. Y cuando digo rigió, es que varios de sus elementos, de sus instituciones, se ejecutaron conforme a ello, ¿no? Libertades de expresión, la elección de diputados, la elección de los constituyentes. Los peruanos participaron del Congreso Constituyente que dio la Constitución de Cádiz. Las autoridades municipales que se eligieron después se eligieron sobre la base de la Constitución de Cádiz. El problema es que rigió poco tiempo porque luego fue revocada. Pero es a través de ella, de la Constitución de Cádiz, que varias de las instituciones que nosotros tenemos ingresaron y que luego se han quedado en nuestro país. Por dar un ejemplo, pues está lo de las inmunidades, está lo del refrendo ministerial, en fin, hay un conjunto que no me voy a detener a eso, ¿no? Lo cierto es que es la puerta de entrada. Entonces, si entró por Cádiz, la institución de la inmunidad, y entró claramente, antes de la Constitución, las propias Cortes establecieron la imposibilidad de ser detenidos por ninguna autoridad de los constituyentes, y luego se incorporó en la Carta, ¿no? El artículo 128 de la Carta señalaba a los diputados en las causas criminales que contra ellos intentar y no podrán ser juzgados sino por un tribunal de Cortes. Durante las sesiones de las Cortes y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas. Es decir, las dos cosas, ¿no? Eso de no poder ser ejecutado por deudas, de demandas civiles, que viene de los ingleses, y eso de no poder ser involucrados en causas criminales, y que en todo caso sería el propio Parlamento, a través de un llamado Tribunal de Cortes, es el que haría el juzgamiento. Así fue como entró. En los países del mundo anglosajón, el asunto se diluyó, ya que tenía una naturaleza enteramente civil y que estaba relacionada, vinculada en mucho con la cuestión de las deudas y la posibilidad de ser sometido a prisión por ellas. Desde el momento en que desaparece la prisión por deudas, entonces ya pierde virtualidad, ¿no? Ya carece de efectos, y ya resulta muy difícil que pueda aplicarse la inmunidad en esos países. Entonces, ahora, hoy en día, no han sido derogados ni nada, pero no se utiliza, no tienen practicidad, ¿no? Y en el caso de los Estados Unidos, la Constitución se refiere que salvo delitos graves y perturbación del orden público, los senadores y los representantes gozarán de la inmunidad, ¿no? Pero en realidad el concepto tan amplio de delitos graves y perturbación del orden público ha hecho que prácticamente todos los delitos estén exonerados de un procedimiento de inmunidad o de la protección que establece este artículo de la Constitución, ¿no? Entonces, es así como entra. ¿Y cómo se desarrolló? ¿Qué pasó con las demás constituciones en nuestro país? Yo no voy a entrar al detalle,
pero aquí he hecho un cuadrito en donde podemos graficar claramente qué es lo que pasó, ¿no? Con la Constitución de 1812 se introdujo la inmunidad penal, la inmunidad de arresto, la inmunidad de proceso, con la reserva esta de que sea un tribunal de Cortes la que realice el juzgamiento, lo mismo que tomó la Constitución de 1823, por eso la he diferenciado con los colores más oscuros, ¿no? Porque ahí era el propio Parlamento quien debía juzgar. Y también existía la inmunidad civil, esa recogida del sistema inglés, ¿no? Entonces, demandas civiles, ejecución por deudas, etc. Y como vemos claramente, la inmunidad civil se mantuvo hasta la Constitución de 1856, ¿no? Y después ya las constituciones no dijeron nada de eso. En cambio, la inmunidad penal, la que se corresponde, esa protección especial para ser arrestado, protección especial para ser procesado o acusado, se ha mantenido a lo largo de nuestra historia. Prácticamente sin ninguna variación. En algunos casos, con un plazo, un mes antes de la elección, un mes después de la elección, pero en realidad en todos hay una protección durante todo el mandato parlamentario y un tiempo antes o un tiempo después. En nuestro caso, por ejemplo, la Constitución del 93 establece que la protección se da desde que son elegidos, en realidad proclamados, ¿no? Hasta un mes después de terminado su mandato, ¿no? Esta es la evolución. Lo que sí quería mencionar es que la Constitución es las de todas las constituciones anteriores se referían a acusación, es decir, no pueden ser acusados, ¿no? Salvo que el Congreso. En cambio, la Constitución del 79 y la del 93 dice no pueden ser procesados, ¿no? Que hay, nosotros los abogados sabemos que hay una enorme diferencia entre ser acusado y ser procesado, ¿no? Que es esa discusión que ha habido anoche respecto de si el presidente puede ser procesado, puede ser investigado o puede ser acusado, ¿no? Esa enorme diferencia. Entonces, como vemos, es una institución que ingresó por Cádiz, ha tenido sus pequeñas variaciones, por lo menos en lo que cuestiona de inmunidad civil, y luego se ha mantenido enteramente. Podemos decir con toda certeza que forma parte de nuestra Constitución histórica, ¿no? Ahora tenemos, no sé cómo regresar, ahora tenemos, acá está, ahora tenemos que ver, ya que hemos visto cómo entró en nuestro país, yo quería hacer referencia a una ley, cómo ha sido, no cómo ha sido tratado en detalle, sino cómo ha ido evolucionando el número de casos en que se ha visto esto de la inmunidad, ¿no? Que ha sido conocido por el Parlamento y que ha resuelto o no ha resuelto favorablemente, ha resuelto desfavorablemente o simplemente no terminó resolviendo estos casos, ¿no? Tengo aquí un cuadro, una tabla de pedidos de inmunidad que la voy a pasar nomás, no, por supuesto no amerita que se tenga que estar leyendo, pero sí me ayuda a graficar y que ustedes puedan mirar claramente cómo ha evolucionado el número de casos, ¿no? Este cuadro lo he tomado de un trabajo del profesor Gutiérrez Tixe y que me parece muy detallado y que da mucha información, ¿no? Miren, en el siglo XIX solo se dieron 5 procedimientos de levantamiento de inmunidad. 5. En 80 años, si se quiere, ¿no? De vida republicana, en fin, ¿no? Solo 5 casos, y ahí están especificados, ¿no? En el siglo XX, yo lo he dividido aquí en dos, del 1901 a 1980, ¿no?
Y ahí solamente hay 10 procedimientos. En 80 años, 10 procedimientos de levantamiento de inmunidad, ¿no? Y hay algunos que uno podría correlacionar con hechos históricos, ¿no? La década del 30 en nuestro país, una década sangrienta, ¿no? Prácticamente una guerra civil que había en nuestro país. Y en esas circunstancias se dieron algunas pedidos de inmunidad, y luego, pues, por supuesto, a propósito de la elaboración de la Carta de 1933, ¿no? Luego, entre 1980 y el año 2000, son 23 casos. Uno se va incrementando. En 20 años se incrementaron mucho los casos, ¿no? Acá hay un caso llamativo que es el de homicidio agravado. Este es un caso de delito flagrante que ocurrió en el Cusco. Ese diputado mató a un policía de un balazo en la comisaría, ¿no? Entonces es uno de los 2 casos nada más que ha habido en nuestro país de delito flagrante y el arresto por delito flagrante de un congresista. Entonces, 23 procedimientos iniciados. En realidad el menor de en el menor de los casos ha sido aprobado, en otros fue inadmisible, improcedente, en fin, ¿no? Inadmisible, etc. Luego está la del 2001 al 2010, ¿no? Que son 68 ya, ¿no? Ya se triplicó. En 10 años se triplicó lo que había ocurrido, ¿no? Del 80 al 2000. Y claro, ahí uno puede entender las circunstancias históricas de la caída del régimen fujimorista, de esa especie de lavado de cara institucional de nuestro país, y entonces por eso se explica, pues, que el año 2001 haya muchísimos pedidos de levantamiento de inmunidad. No todos, por supuesto, tuvieron una aceptación. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó después? Pues igual seguimos con esos casos, ¿no? Estos cuadros de aquí ya son de un informe que hizo Proética el año pasado y que me resulta también muy útil para poder graficar lo que ha pasado con las inmunidades. Entonces, acá tenemos que en el periodo de sesiones del 2011 al 2016 se dieron 14 casos de pedidos de inmunidad, ¿no? Ahí quizás hasta más o menos un número del 50% de declarados procedentes, ¿no? Pero el resto no, improcedente o inadmisible, o no hubo finalmente un pronunciamiento. Y bueno, concluyó el mandato congresal y ya no había, pues, necesidad de un pronunciamiento porque ya no estaban protegidos por la inmunidad, ¿no? Entonces, esa dilación, ¿no? Y luego están la del último periodo. Bueno, la información que tengo aquí es hasta el año 2019, es decir, 3 años, 2016, 2019, y se han dado 10 casos en esos 3 años, y varios de los cuales fueron declarados improcedentes, ¿no? Y los declarados procedentes, si uno mira los nombres y como es tan cercano lo que ha ocurrido, uno puede darse claramente que, o podría explicar claramente que probablemente esas procedencias se han dado, pues, a partir de mucha presión por parte de la ciudadanía, de la prensa, de instituciones, etcétera, ¿no? No ha sido fácil arrancar al Parlamento un levantamiento de inmunidad, ¿no? Y eso quizás es una de las razones por las cuales mucha gente ya rechaza, pues, en la actualidad ese tipo de institución, ¿no? Ese es el tratamiento que se ha venido dando hasta ahora. O sea, como he mencionado, no ha habido prácticamente ninguna variación a nivel constitucional a lo largo de este tiempo. Entonces, el incremento del número de pedidos, pues no tiene explicación en la propia Constitución, sino, pues, en los hechos concretos, ¿no? Quizás en la calidad de los representantes que elegimos, en la falta de cuidado a la hora que lo hacemos,
¿no? Y el rechazo o la protección a veces excesiva, indebida por parte del Parlamento a sus miembros, pues eso es también por la calidad de las personas, ¿no? Y es un fenómeno en realidad que está ocurriendo en muchas partes del mundo, ¿no? Aún. Entonces, eso es lo que ha pasado con la historia constitucional, los casos que hemos visto. Mencioné también la Constitución nuestra, la actual. La actual es el artículo 93, la que tiene referida lo que es la inmunidad parlamentaria y que no ha recibido modificación, no ha tenido modificación en realidad. Ha habido intentos en realidad de hacer la modificación y no ha tenido, ¿no? Para la parte que corresponde, la Constitución señala como inmunidad, inviolabilidad parlamentaria, dice, no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual deben ser puestos a disposición del Congreso de la República dentro de las 24 horas para que éste decida lo que corresponde, ¿no? El artículo de la Constitución es escueto, es claro, y de alguna manera se ha perfilado a través del reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, que forma parte de ese bloque constitucional, desarrolla la Constitución, por lo menos en la parte que corresponde a la función del Parlamento. Y además de repetir lo que dice la Constitución del 93, el reglamento del Congreso ha señalado, incorporó el año 2006 un párrafo señalando, ¿no? La inmunidad parlamentaria no protege a los congresistas contra las acciones de naturaleza diferente a la penal que se ejerzan en su contra, ni respecto de los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente con anterioridad a su elección, los que no se paralizan ni suspenden. Entonces, hace la precisión este reglamento del Congreso que la inmunidad no rige, no cubre los procesos penales iniciados antes. Si alguien ha sido elegido y tenía un proceso penal en camino, entonces ese proceso penal no se suspende, ese proceso penal para continuar no requiere de un pronunciamiento del Congreso, de levantamiento de inmunidad, ¿no? Eso es lo que dice ese párrafo incorporado el año 2006. ¿Qué dice la justicia? Bueno, el Tribunal Constitucional ha desarrollado, en realidad en dos grandes sentencias, una del año 2007 y el otra del año 2005, desarrolló un poco esta institución, ¿no? Estableció sus perfiles ante las dudas que había en la doctrina, en la jurisprudencia, en el propio Parlamento, en la ciudadanía, etcétera. El tribunal pues estableció, ¿no?, cuál es su naturaleza, en qué consiste, cuáles son sus límites. Y justamente a propósito de este párrafo que acabo de leer, incorporado en el reglamento, se interpuso una demanda de inconstitucionalidad y le dio pie al Tribunal Constitucional para decir lo que tenía que decir al respecto. Y lo que señaló, porque se cuestionaba, ¿no? Se decía, el reglamento está yendo más allá de la Constitución, el reglamento no puede establecer por sí mismo que los procesos iniciados antes de la elección no están cubiertos por la inmunidad, porque como la Constitución dice, está cubierto por la inmunidad todos los procesos penales, entonces también debería entenderse aquellos que se iniciaron antes del inicio, antes de la elección. Entonces lo que dijo el tribunal, dijo no. El tribunal dijo, ese es un espacio que no ha sido cubierto por la Constitución y respetando la institución de la inmunidad parlamentaria, el Congreso tenía ese espacio para poder desarrollar, establecer algunos parámetros al respecto. Entonces, señaló que era constitucional que se haya reglamentado de esa manera, es decir, los procesos penales iniciados antes de la elección del parlamentario no estaban cubiertos por la
inmunidad parlamentaria. Pero le ayudó más bien el caso para precisar, para que el tribunal pudiera precisar, que más bien la inmunidad de arresto sí estaba cubierta. ¿Qué significa esto? Que si bien a un parlamentario elegido tenía un proceso penal anterior, sí, después de ser elegido, con ocasión de ese proceso penal anterior, se requiere su detención, o por la sentencia, o porque alguna articulación que termine siendo una detención, entonces ahí sí, para ese arresto, sí se requiere, porque ya está dotado de ese estatus, ¿no? Y la Constitución hace dos protecciones en realidad. Te protejo para arresto y te protejo para proceso. Por lo tanto, tendría que establecerse, o sea, establecerse la diferencia. No es que están amarradas necesariamente, fatalmente, una a otra, ¿no? Entonces, y en realidad eso es lo más importante que señaló el tribunal, además, pues, de asegurar la naturaleza que tiene esta prerrogativa, una prerrogativa que defiende la institución del Parlamento, ¿no? No a la persona propiamente, aunque sea difícil eso de entender. En cuanto a la naturaleza misma de la inmunidad parlamentaria, habría que decir varias cosas. Primero, hay que distinguirla de lo que se entiende como una prerrogativa, un privilegio. Hay una diferencia clara, y yo creo que es importante que nosotros podamos recordarla. Los privilegios son excepciones graciosas, son gratuitas, ¿no? Son otorgadas libremente, y son otorgadas a la persona, ¿no? Y como son dadas libremente a la persona está en posibilidades de disponer de ella, de rechazarla, de mantenerla, en fin, hacer lo que quiere, ¿no? Pero, y además no se fundan en el interés general, se fundan en el interés particular, en el interés propio. A diferencia de ello, las prerrogativas no son cuestiones que se dan por una gracia o por una entera y libre voluntad, sino se trata de atribuciones que se reconocen a fin de garantizar algo. En el caso del Parlamento, a fin de garantizar, como decían los revolucionarios franceses, y luego se ha señalado a lo largo del tiempo, para garantizar la independencia del Parlamento, ¿no? Para garantizar que la voluntad que se genere, que se manifieste en el Parlamento como decisión de los representantes de la nación, sea el ejercicio de una actividad libre, sin presiones, ¿no? Sin presiones de procesos instaurados o llevados a cabo no sé, por razones perversas, ¿no? Por razones maléficas, ¿no? Eso es lo que se trata de evitar, ¿no? Los revolucionarios franceses querían protección frente al rey, frente a sus jueces, a los jueces del rey, ¿no? Querían esa garantía. Y nosotros la hemos mantenido. No, por supuesto, contra un monarca, pero sí puede entenderse como una prerrogativa que pretende garantizar la independencia del Parlamento frente a los poderes en general que pudieran querer utilizar el sistema judicial a fin de entorpecer la labor de los parlamentarios y con eso pues impedir que voten en determinado sentido, presionarlos, maniatarlos en realidad en su actividad de representación, que puede ser el gobierno, pueden ser, en fin, todos los que ejercen poderes, los poderes que no son formales, la prensa, poderes económicos, ¿no? Los mismos jueces, etcétera, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que está ahí, ¿no? Una garantía, una protección especial que se tiene institucional.
Los parlamentarios no son los únicos que tienen prerrogativas de ese tipo, ¿no? O sea, los diplomáticos, las otras autoridades tienen, el presidente de la República tiene inmunidades, ¿no? Un tratamiento especial en razón de la función. La función es la que se protege, la institución presidencial es la que se protege, la institución parlamentaria es la que se protege, ¿no? No la persona en sí. Es indiferente quien esté ahí, ¿no? Lo que se protege es eso. Por eso es que, a diferencia de un privilegio, la prerrogativa no puede ser disponible. Por eso cuando dicen renuncio a mi inmunidad parlamentaria, no es cierto. No puede renunciar lo que no es tuyo, no es tuyo. La inmunidad parlamentaria le pertenece al Parlamento como institución, no le pertenece al parlamentario. El parlamentario podrá manifestar, sí, yo les pido a ustedes, Parlamento, que dejen que se me juzgue, ¿no? Para poder demostrar mi inocencia, etcétera, pero no pueden disponer de ella, porque el Parlamento puede denegar el levantamiento de inmunidad, aún a pesar que el congresista hubiera pedido que se le levante la inmunidad, porque no le pertenece, porque no es suyo, ¿no? Porque pretende garantizar la función parlamentaria, que es el interés general, no el interés particular de un parlamentario, ¿no? Esa es la idea. O sea, al margen es que se haya mal utilizado, se haya pervertido, se haya torcido, en fin, eso es otra cosa, ¿no? Pero la institución en sí, la institución de la prerrogativa de la inmunidad, tiene un sentido, tiene una explicación, tiene un fundamento. Que está junto con otras prerrogativas dentro del estatuto parlamentario, que es el conjunto de normas que establece, pues, los derechos, las obligaciones, las protecciones, las garantías, en fin, los beneficios que pudieran tener, en este caso, los parlamentarios, y que está en el reglamento del Congreso, y que junto con está junto con otras prerrogativas, ¿no? Entonces, ¿qué otras prerrogativas tienen el Congreso? La inmunidad de voto, ¿no? La llamada inviolabilidad, es decir, la imposibilidad de ser juzgados, ser cuestionados por sus votos o por sus expresiones en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? También implica inmunidad el hecho de que una prerrogativa, el hecho de tener, pues, el fuero, ¿no? El derecho a fuero, ¿no? Es decir, para ser juzgados por delitos de función, pues tiene que haber un procedimiento especial y tienen que ser juzgados por unos jueces especiales, la Corte Suprema, la Sala, en fin, todo lo que corresponda, ese conjunto de elementos. Todas esas prerrogativas, y podríamos encontrar algunas más, están orientadas a lo que ya vengo diciendo, ¿no? Garantizar la independencia del Parlamento. ¿A través de qué? A través de la protección de sus parlamentarios. Todas ellas están hechas de ese modo. De lo mismo que el presidente goza de inmunidad, pero es el presidente, la institución del presidente de la República. No es Martín Vizcarra, no es Humala, no, es la institución del presidente de la República la que está dotada de esas garantías, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. Algunos dicen que es un derecho subjetivo, otros dicen que es derecho objetivo. En realidad, lo cierto es que derecho subjetivo no es, porque no otorga ningún poder concreto a la persona, ¿no? No puede disponer de ella, no es que el congresista usa de la inmunidad cuando quiere y cuando quiere no, como cualquier otro derecho, porque no le pertenece, ¿no? Es un derecho objetivo que, por último, tiene una finalidad de garantizar un interés general, que es la independencia, el actuar soberanamente por parte del Congreso, que es, en todo caso, lo esencial, ¿no? Entonces, de eso se trata la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. ¿Qué alcance tiene? ¿Qué es lo que cubre, en todo caso, la inmunidad? Pues son de dos tipos, como ya hemos manifestado, ¿no? Es la inmunidad llamada de arresto,
y la inmunidad de proceso, ¿no? Con la inmunidad de arresto se impide que, como ocurre con cualquier ciudadano, un congresista cuando cometa un delito común, durante el ejercicio de sus funciones, no pueda ser detenido, ¿no? Detenido por mandato judicial durante un proceso o como consecuencia de una sentencia, ¿no? Entonces hay un pedimento hacia el Congreso para que éste se pronuncie. Entonces, cuando una autoridad judicial requiere detener, un mandato para arrestar o detener a alguien que ha sido elegido congresista, pues requiere pedirle el permiso al Congreso conforme lo establece la Constitución. Salvo que se trate de un delito flagrante, ¿no? Entonces, un delito flagrante, policía detiene, ¿no? Y entonces el trámite es incluso hasta muchísimo más rápido, ¿no? Se comunica, por supuesto, se tiene que comunicar al fiscal, y esto directamente, y por la urgencia del caso, se tiene que comunicar al Congreso o a la Comisión Permanente cuando el Congreso no está en funciones, ¿no? Entonces, eso es lo que cubre la inmunidad. Y se comunica al Congreso y se pone a disposición del Congreso al congresista. Y es el Congreso el que decide si es que admite o no permite el arresto o simplemente lo deniega y por lo tanto el congresista quedaría libre. Yo mencioné un caso que fue muy sonado el año 91 de este congresista el Cusco, que de un balazo, estaba ebrio y en la comisaría y en un balazo mató a un policía, entonces fue arrestado inmediatamente en el Cusco, fue trasladado urgentemente a Lima, porque la Constitución dice 24 horas, ¿no? Y puesto a disposición del Congreso, y por supuesto se le levantó la inmunidad para que pueda ser arrestado y procesado conforme corresponde. Está también la otra, la inmunidad de proceso, la que se llama inmunidad de proceso, que es la que corresponde a la autorización, a habilitación que hace el Congreso para que alguien pueda ser procesado penal, un congresista pueda ser procesado penalmente cuando comete un delito, procesado por un delito común, ¿no? Hago la precisión de delito común porque de eso se trata la inmunidad. No es lo mismo si es que el congresista cometiera un delito de función, porque el delito de función tiene un tratamiento distinto. Está el antejuicio, el juicio político, en fin, todo un procedimiento especial que están en los artículos 99 y 100 de la Constitución. La inmunidad parlamentaria es solo para, por lo menos esta que estamos viendo, es solo para los delitos comunes. Un delito, un homicidio, no sé, puesta en peligro de la comunidad, tráfico de drogas, en fin, algo que no tenga que ver propiamente con la función, ¿no? Entonces, esta inmunidad de proceso, como digo, requiere que una habilitación por parte del Parlamento para que pueda ser procesado un congresista. Y en ambos casos, en la inmunidad de arresto y en inmunidad de proceso, temporalmente la inmunidad está cubierta pues durante todo el mandato congresal hasta un mes después. Desde la elección, dice la Constitución, el Tribunal Constitucional ha entendido que es desde la proclamación, ¿no? Ahí hay una cuestión que yo supongo que en algún momento va a saltar, ¿no? Porque, como sabemos, como nos solemos demorar en proclamar a nuestras autoridades elegidas, pues puede transcurrir 1 o 2 meses entre uno y otro, y en ese lapso, ¿qué ocurre? Si alguien que finalmente es proclamado congresista y en ese lapso, antes de la proclamación, ha cometido un delito común, ¿está protegido o no está protegido por la inmunidad, ¿no? Eso
habría que ver. El tribunal ha dicho que la proclamación, que es la declaración firme por parte del jurado de que esta persona ha sido elegida, ¿no? Entonces, eso es eh, lo que se cubre eh, temporalmente, ¿no? En ambos casos, ¿qué es lo que hace el Parlamento? ¿Por qué le tienen que preguntar al Parlamento? ¿Cuál es el valor agregado que realiza el Parlamento a este procedimiento, a este proceso que de alguna manera entra en paréntesis, un proceso penal, que de alguna manera entra en paréntesis mientras se le pide un permiso? ¿Qué le agrega de valor el Congreso a esta cuestión, ¿no? Entonces, lo que dice el reglamento del Congreso es que el Parlamento lo que tiene que evaluar es que no se trate de una venganza, de una articulación mañosa, ¿no? Que no hayan intereses perversos detrás de la denuncia o del proceso, que en realidad lo que se quiere al final de cuentas es impedir que el parlamentario actúe o que el Parlamento en general llegue a tomar alguna mayoría, en fin, ¿no? Distintas razones, pero las razones de ese tipo, ¿no? El Parlamento no debe evaluar ni el tipo de delito, ni la gravedad del delito. O sea, no debe decir, no, como es un delito político, no procede. O decir, no, pero este es un delito que no merece arresto, es un delito menor, es un delito con una sanción menor, y entonces tampoco no procede. El Parlamento no debería hacer eso. En los hechos, al parecer lo hace, ¿no? Pero no debería, porque si no se estaría convirtiendo en un tribunal de justicia, ¿no? No participa en el íter de juzgamiento el Parlamento, ¿no? Simplemente es como un cazador, ¿no? Si ve allí alguna anomalía, entonces pone la barrera para que la cuestión no siga, ¿no? Pero nada más, ¿no? Si se trata de un delito sancionado con una pena menor, que podría decir un abuso de autoridad, una pena de 3 años como máximo, pues denegar el levantamiento de la inmunidad por ese motivo, ahí sí sería un tratamiento privilegiado, ¿no? Porque ¿de qué manera podría afectar la función parlamentaria que alguien sea juzgado por un delito menor? Ninguna, ninguna, ninguna. No, sería una carga que tienen como muchos funcionarios, los que hemos sido funcionarios, siempre, o sea, cargamos con eso, con muchos procesos que se nos abren, pero hay que asumirlo, ¿no? Las cargas vienen con los cargos, y en cambio, si se deniega, no, que es un delito menor, no, que este delito no es importante, entonces ahí sí está evaluando el hecho, ahí no está evaluando si se trata de unas razones perversas los que han motivado el proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que esas cuestiones son las que se tiene que ajustar, ¿no? Luego, la calidad del delito, el tipo del delito, tampoco, ¿no? Hay discusiones que hablan si las faltas requieren también un levantamiento de inmunidad o no. Ya, esa es otra cuestión. Yo creería que no, no debería ni siquiera pasar por el tamiz de levantamiento de inmunidad unas faltas, ¿no? Si la razón de ser de la inmunidad es que no se impida el trabajo ordinario de los parlamentarios por razones perversas, entonces pues hay que ver, ¿no? Las cuestiones relacionadas con faltas, delitos menores, eso de ninguna manera podrían significar ese asunto. Eso es todo los aspectos que debe evaluar el Parlamento. Pero luego se enreda en unos procedimientos, ahorita vamos a ver el procedimiento. El Parlamento, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento del Congreso, el procedimiento debería ser sumamente rápido, sumamente veloz, pero la experiencia nos ha mostrado de que prácticamente en todos los casos en el Parlamento hay una dilación enorme, ¿no? Y dilación
que en muchos casos tiene visos de irregularidad, ¿no? De arbitrariedad, de componendas, de manejos de mayorías, ¿no? Entonces, si yo tengo mayoría, hago más rápido tu proceso de levantamiento, ¿no? Si es que eres mi oponente, ¿no? Si estás de mi lado, entonces yo lo puedo dilatar y dilatar y dilatar muchísimo hasta que el asunto pues quede en nada, ¿no? Esas son las cuestiones que han motivado que la gente rechace el, el, el levantamiento es que rechace pues esta institución, este procedimiento, esta institución parlamentaria, que en los hechos se ha convertido pues en, en, una, en un privilegio, ¿no? Pero no está, no hay que calificar las instituciones simplemente porque las personas a veces las pervertimos, ¿no? Sino las instituciones tienen su valía por sí mismas. Lo que tenemos que, si queremos mantenerlas, si las consideramos valiosas, lo que debemos ajustar las cosas para que pues, no se perviertan, ¿no? O no se malutilicen como se ha venido haciendo. Y a partir de ese procedimiento hay que vamos a ver en un momento, hay varias cuestiones, varias aristas que pueden salir, que salen de ahí, ¿no? Entonces, ¿es revocable o no? ¿Es susceptible de ser revisado judicialmente una decisión? Es decir, un parlamentario a quien se le levanta la inmunidad podría recurrir al Poder Judicial porque considera que la decisión del Parlamento ha sido arbitraria a la hora que le ha levantado la inmunidad, ¿no? Por ejemplo. Es provocador para quienes asumen que todo tiene que ser susceptible de un control jurisdiccional. Y al revés, ¿no? Un levantamiento de inmunidad hecho por el Congreso puede ser revocado. Puede ser revocado. Es decir, después que el Parlamento autoriza, ¿no?, el procesamiento de uno de sus congresistas, después de una semana dice, no, le otorgo otra vez la inmunidad, ¿no? Esos son casos que no he podido encontrar, en realidad no he visto, pero podrían darse, ¿no? Y podría ensayarse distintas respuestas respecto de eso, ¿no? Porque pueden darse las circunstancias a la hora que el Parlamento evalúa si es que hay razones malévolas, perversas, detrás de... perdón, si es que a la hora de evaluar si hay razones perversas y malévolas, se encuentra que no, que todo es normal, que se trata de un delito, que todo indica que sí, que está funcionando regularmente y autoriza y levanta la inmunidad, y después de 2 semanas, por ejemplo, aparecen audios. Ahora que son tan famosos los audios, aparece un audio en donde en realidad se demuestra claramente que era una componenda, ¿no? Para entorpecer, para amenazar a un congresista, para someter a un congresista o para evitar que vote en determinado sentido, etc. ¿Podría el Parlamento revocar su decisión o no? ¿No? Esas son cuestiones que quedan ahí. Yo en principio creo que sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? Lo que se protege es el Parlamento, ¿no? Y no se le puede recortar las armas al Parlamento a la hora de protegerse, ¿no? Es un caso extremo, pero sería interesante utilizarlo para algún caso en clases, ¿no? Y ensayar varios tipos de respuestas que pueden salir de ahí. Ahora quiero mostrarles en unos cuadros que son unas infografías que el propio Parlamento ha publicado y que estoy utilizando porque son muy, muy, muy gráficas. Perdón, creo que estoy utilizando mal la vía. A ver. Creo que estoy utilizando mal la vía. Ahora sí. Ahí está.
Entonces, aquí está en este cuadro el procedimiento a grandes rasgos. No vamos a hacer un detalle del mismo, ¿no? El procedimiento, bueno, para los abogados se nos ve sencillo, ¿no? No hay muchas posibilidades de articulaciones como en un proceso ordinario, pero ahí está, ¿no? Y hay unos plazos. Hay primero una evaluación que tiene que hacer el Poder Judicial, ¿no? Porque los pedidos se tramitan a través de la Corte Suprema y llegan, esa es la ventana de comunicación con el Parlamento, y a través de ella llega el pedido al Congreso, ¿no? Y por supuesto que hay unos presupuestos, tiene que evaluarse de primera mano, pues si está dentro del plazo, si son delitos comunes, en fin, estos elementos que nosotros hemos evaluado, ¿no? Este tipo de inmunidad la tiene también el Defensor del Pueblo en nuestro país, la tiene el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? La diferencia en el caso del Tribunal Constitucional es que este levantamiento de inmunidad no la realiza el Congreso, sino la realiza su propio colegiado, ¿no? Su propio pleno. Pero luego todo lo demás, en realidad, es un procedimiento común. El reglamento establece plazos claros, precisos, ¿no? Para su evaluación. Hay una comisión de levantamiento de inmunidad parlamentaria, ¿no? Que se tramita a través de ella y se evalúa, y si hay algo que regularizar, subsanar, se pide su subsanación, y si no, pues se decide, ¿no? Rechazar de plano o tramitarlo a través, porque al final de cuentas es el Pleno del Congreso quien va a decidir, ¿no? Entonces, hay unas garantías, por supuesto, del involucrado, el congresista, para que pueda dar sus alegatos, dar sus explicaciones, en fin, y finalmente se realiza un dictamen y se tramita al Consejo Directivo para su agenda en la sesión del Pleno, que es ahí donde se debe votar, ¿no? Y se requiere una mayoría del número legal de miembros para habilitar el levantamiento de la inmunidad. Entonces, como ven aquí, en este cuadro, es un procedimiento en realidad sencillo, se supone que rápido, 24 horas, 3 días, 2 sesiones, etcétera, ¿no? Pero en los hechos, ese procedimiento en nuestro país demora meses y en algunos casos hasta años, o en algunos casos ni siquiera se llega a tomar una decisión por parte del Parlamento, lo cual resulta pues no sé, pues difícil de soportar por parte de la ciudadanía, porque como digo, eso los termina convirtiendo en un privilegio. Este es el procedimiento de la inmunidad parlamentaria de proceso o de arresto dentro de un proceso penal, ¿no? Un proceso, o sea, primero una habilitación para ser procesado, que no tiene que implicar necesariamente un arresto, y si dentro del proceso se debe producir un arresto por la decisión del juez, entonces tiene que pedirse el levantamiento de inmunidad, ¿no? Entonces, son dos protecciones. Yo te protejo contra procesos y te protejo contra arrestos. Arresto. No importa que el proceso y el arresto se den en un mismo íter, ¿no? En un mismo procedimiento judicial. El otro procedimiento más sencillo es el procedimiento de levantamiento de inmunidad de arresto por sentencia condenatoria firme o ejecutoriada. Ahí no hay que discutir procesos, no hay que discutir prácticamente nada en que se trata pues de una venganza, en fin, ¿no? Ahí simplemente hay que evaluar si se cumplen las condiciones, si todo está conforme, si concluyó el proceso penal y si la condena resulta siendo firme, entonces eso es lo que va a evaluar, ¿no? Y no debería permitirse articulaciones de ningún tipo, ¿no?
Ese es el caso, por ejemplo, del congresista Donaire, ¿no? Que fue condenado y ahí, a partir de esa condena, que fue una condena de 5 años y medio inicialmente y que luego fue reducida a 5 años, pues se pidió el levantamiento de su inmunidad. Y bueno, como todos sabemos, pues se fue dilatando, no, que he apelado, no, que he presentado una queja, que he pedido la nulidad, etcétera. Al final la Corte Suprema confirmó la sentencia, bueno, la redujo a 5 años, pero ya no quedó otra que cumplirla y el congresista pues se fugó, y ya sabemos toda la historia así de una historia Profesor, de película. Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa. Me parece que sí. no se está viendo la infografía, solamente vemos su pantalla compartida y el mouse encima de la selección que ha hecho, pero no logramos ver la infografía. Acá, ¿eso ven nada más? Sí, No, 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 no. Pero le doy y no, ¿ahí se ve? No, tampoco. todavía no, parece que está cargando. A ver, voy a compartir otra vez, ¿ya? De acuerdo, profesor. No, no lo encuentro. No me acuerdo dónde está. Bueno, ya veo el momento en que lo pongo, ¿ya? ¿Está bien? De acuerdo, profesor. Bueno, el procedimiento es más sencillo aún, como decía, y le estaba dando referencia a lo del congresista Donaire, ¿no? En donde se fugó luego que ya pues no había nada más que hacer y el Congreso le levantó la inmunidad, ¿no? Hasta que fue capturado y ahora está cumpliendo su condena, ¿no? Entonces ahí se evalúa unas cuestiones ya más formales nada más, ¿no? La sentencia es firme, la sentencia tiene que ser cumplida, cuánto es, etcétera, y ya no queda otra alternativa. El tercer procedimiento es el procedimiento que corresponde al arresto por delito flagrante, ¿no? Yo mencioné el caso del congresista, no me acuerdo, Segarra, me parece, en el año 1991, que había matado a un policía de un balazo. Entonces, ese es muchísimo más sencillo, ¿no? Entonces la policía lo arresta, por supuesto con intervención de puesta a disposición del fiscal y el Poder Judicial que intervienen, y ahí pues la evaluación tiene que ser inmediata, y ahí no hay mucho que evaluar por parte del Congreso, porque si ha sido arrestado en flagrancia, pues se entiende pues que todo es claro ahí, ¿no? Todo es claro, por lo menos de manera inicial de los hechos, y no hay mucho que discutir, que si se trata de algo perverso o no, ¿no? Entonces, de manera eh, general, es que eso. Lo que pasa es que son muy pocos los casos en donde se produce la flagrancia, ¿no? Entonces, no se ha dado, no se ha ejercitado mucho esto. ¿Qué pasa si esto se deniega? ¿Qué pasa si el levantamiento de inmunidad es denegado, ¿no? En realidad lo que hace el denegamiento, la denegación del levantamiento de la inmunidad es impedir que durante el periodo eh, de gestión del congresista pueda ser procesado, pero una vez concluido pues se inician los procesos, ¿no? Yo supongo que, por ejemplo, los congresistas que cesaron con la disolución del Congreso, la disolución indebida del Congreso, un mes después, pues ya no tenían derecho a la inmunidad, y por lo tanto, pues los procesos que tenía que seguírseles, pues se habrían abierto, ¿no? No sé, no conozco estadísticas de cuántos de ellos estuvieran en esas circunstancias, pero en fin, ¿no? Esa es la situación. No protege a perpetuidad. En algún momento en España, antes de la Constitución del 78,
pues sí, protegía a perpetuidad, ¿no? Las normas establecían que, denegada el levantamiento de inmunidad, pues nunca, jamás se le podía juzgar o procesar a la persona que había sido protegido por esta inmunidad. Era prácticamente una cosa juzgada, una sentencia absolutoria perpetua, ¿no? El cubrimiento de la inmunidad es durante todo el periodo. Esté funcionando o no el Congreso, es durante todo el periodo congresal, ¿no? En Francia no, por ejemplo, o sea, hay algunos países en que no es solo el periodo en que está funcionando el Congreso. En los recesos parlamentarios no, ¿no? Y entonces en un receso parlamentario puede ser arrestado un congresista, puede ser procesado un congresista. El único requisito es que una vez que se empiece a funcionar nuevamente las sesiones del Congreso, pues están obligadas las autoridades a comunicar al Congreso y ahí el Congreso puede evaluar la situación, ¿no? Esa quizás podría ser una alternativa a estudiar, ¿no? Para el caso peruano, ¿no? No hay necesidad. Incluso ese mes después, si lo que se protege es la institución parlamentaria, la independencia del Parlamento, la independencia en la toma de sus decisiones, ¿qué sentido tiene proteger un mes después de concluido su mandato? Si ya ningún arresto, ningún proceso va a impedirles ejercer sus funciones a los congresistas. No tiene, ahí sí no, yo no le veo ningún sentido. Este es un rezago que viene de antes. Antes sí tenía sentido, ¿no? O sea, tenía sentido por esta parte que viene desde los ingleses, ¿no? Entonces, mientras regresas a tu casa, desde que va todo el tiempo que demoras hasta regresar, en el siglo XIX también tenía sentido, mientras regresas a tu lugar de origen, que puede estar en una provincia alejada y que te puedes demorar mucho tiempo, en fin, ¿no? Algún tipo de protección. Pero ahora en estos tiempos, no, yo ahí sí, en ese punto, no le encuentro ningún sentido esa protección especial que pueda tenerse, ¿no? Nosotros, bueno, ya mencioné lo de la inmunidad, y el procedimiento. Y ahora quiero ver a través de unos cuadros la inmunidad parlamentaria en el derecho comparado. Me dicen, por favor, si se ve, ¿se ve el cuadro o no? Aún no, profesor, pero quizás esté en la parte de abajo, en las ventanas de su pantalla, en la parte de abajo, quizás lo esté abriendo y no se esté visualizando. Podría cerciorarse en la parte inferior de su pantalla, si es que lo está abriendo o no. Es que ahí sí no sé, la máquina me dice está compartiendo pantalla, ¿no? Entonces no sé por qué me dice que no. Y si primero abre el gráfico y luego comparte la pantalla, a ver si A algo ver, cambia. vamos a ver. ¿Ahora? Ahora sí se ve. Ya, entonces soy yo el culpable. Me van a disculpar, pero ahí está. Las infografías que no hemos visto, bueno, están infografías que tiene el Congreso y que están en su página web, en todo caso, accesibles a cualquier persona, ¿no? No es nada del otro mundo. Acá tengo unos cuadros que también he tomado del Congreso, en donde hay un resumen respecto de algunos países que mantienen o han tenido la inmunidad parlamentaria, la de arresto y la de proceso, ¿no? No voy a, por supuesto, leer lo que hay ahí, pero nos permite ver gráficamente lo que tenemos en nuestro entorno y en otros países.
En algunos casos interviene el pedido del Poder Judicial, que es la mayoría de los casos, y en otros es la Fiscalía, ¿no? Y en todos los casos, excepto en Chile, es el Parlamento quien finalmente decide, ¿no? Porque hay esta autoprotección que tiene el Parlamento de sus fueros, y que por lo tanto siempre termina radicando en él la decisión de levantar o no la inmunidad cuando se tiene, ¿no? Cada país tiene su particularidad en el sentido de que hay delitos que están excluidos, delitos que están incluidos, hay cuestiones de los plazos, ¿no? Durante las sesiones, durante todo el periodo parlamentario, un tiempo antes, un tiempo después, en fin, ¿no? Hay distintas circunstancias, ¿no? Y aquí está lo que habíamos señalado del caso del mundo anglosajón, ¿no? Por ejemplo, en Australia, en Canadá, ya no, o sea, existió para casos de contenido civil, ¿no? En el caso de las deudas, las prisiones por deudas, pero como ya no existe tales delitos o tales causas, ya no resultan prácticamente aplicables, ¿no? En el caso de Colombia se eliminó, ya hace algunos años, se eliminó completamente, ¿no? Y sus propias razones históricas, ¿no? Uno podría explicar en su experiencia con el narcotráfico, su experiencia con las FARC, su experiencia de tantos años de un estado con otro estado compartiendo espacios, ¿no? Que fue prácticamente, por lo menos en los últimos años de lo de las FARC, ¿no? Lo llevaron probablemente a esa decisión ¿no? Tomada, ¿no? Entonces, pero en general, mundo anglosajón ya no tienen, ¿no? Estados Unidos forma parte tampoco, ¿no? Y luego en el resto de países tienen algunos, en algunas circunstancias, sí, y con las acotaciones como yo estaba señalando, ¿no? Entonces, inmunidad de proceso, inmunidad de arresto, al final de cuentas, en todos los casos, de eso se trata, ¿no? De una protección para garantizar la independencia de los parlamentarios y pues que no se vea entorpecido por razones perversas, razones inútiles, arbitrarias, ¿no? Para impedir que puedan funcionar de manera adecuada. ¿Nosotros qué debemos seguir? Debemos seguir lo que ha hecho Colombia. O sea, ejemplo, Estados Unidos ni los países del mundo anglosajón nos sirven de ejemplo porque su experiencia de derecho, su experiencia constitucional, su experiencia histórica es distinta. Las razones por las cuales tuvieron inmunidad son distintas que las que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que mirar, en todo caso, si queremos mirar fuera, porque en todo caso, pues cada país es autónomo de decidir qué instituciones mantiene, qué instituciones valora, qué instituciones protege y qué no. Pero si en todo caso hay que mirar pues en el resto de países que se nos parece, ¿no? Y si vamos a mirar a Colombia, que ha expulsado esta institución de su sistema constitucional, pues habría que ver cuáles son las consecuencias que ha tenido, ¿no? Ha tenido consecuencias malas, ha sido bueno, en fin, ¿no? Esas son las cuestiones que se tiene que evaluar. Entonces, visto un panorama general, una aproximación de más o menos cómo se tiene en otros países, habría que ver aquí en el Perú qué cosa es lo que queremos hacer con la inmunidad parlamentaria, ¿no? Los cuadros que yo mostré, en los cuadros estos se podía ver cómo se había incrementado el número de pedidos de levantamientos de inmunidad y enormemente, y cómo en la mayoría de los casos, porque eso sí está claro, esos son números objetivos, en la mayoría de los casos
no ha procedido la inmunidad, ¿no? Por distintas razones. Entonces, a partir de ahí, a partir de esas experiencias habidas en los últimos 20 años, pues se han hecho innumerables propuestas legislativas de reforma constitucional para pues, introducirle algunos cambios al artículo 93 de nuestra Constitución, ¿no? Relacionada con la inmunidad. Y se han dado múltiples razones, se han dado razones de todo tipo. La más de ellas que se trata de privilegios insoportables en un sistema democrático, en un Estado constitucional como el que pretendemos tener ahora, ¿no? No se justifica, que las razones históricas por las cuales se dieron ya no se justifican hoy en día. En fin, yo no sé si no se justifica. Yo no tengo tan claro si no se justifica. No tenemos un monarca. Kelsen fue uno de los abanderados en proponer en plantear la eliminación de la inmunidad parlamentaria, ¿no? Y él se basaba en hechos más o menos concretos, ¿no? Él decía, a comienzos del siglo XX, no, ya ese problema de la lucha de legitimidades ya no existe, ¿no? En los regímenes parlamentarios, por lo menos, ya no existe, ¿no? Porque ya no hay esa controversia entre parlamento y monarca, porque ambos son de la misma, ¿no? No el monarca propiamente, el gobierno y el parlamento, ambos son lo mismo, ¿no? Entonces, el gobierno sale de la mayoría del parlamento, ¿no? Entonces ya no hay ese quién es más legítimo, esa lucha entre parlamento y gobierno ya no existe. Entonces ya no existe la posibilidad de que se pretendan instaurar este tipo de cosas a partir, pues, de venganzas o esto. Y por otro lado, decía, bueno, el Poder Judicial ya pues tiene su nivel de independencia y nadie puede decir pues que está sometido, ¿no?, al poder, ¿no?, y que va a actuar así de manera arbitraria porque se lo ordena el gobernante, ¿no? Entonces decía, por esas razones ya no se puede justificar. Las razones históricas que dieron lugar a la inmunidad parlamentaria ya no existen, ya se diluyeron y por lo tanto no se merece. Y más o menos ese es el discurso de quienes ahora proponen eliminar a la inmunidad parlamentaria, ¿no? Yo no sé, no estoy tan seguro. Primero, en un régimen presidencial, nosotros hemos visto en los últimos lustros cómo no necesariamente el gobierno tiene una mayoría en el Parlamento. Hemos llegado al punto en que el gobierno no tiene a nadie en el Parlamento, por lo menos nominalmente, ningún parlamentario, ¿no? Tiene amigos, tiene gente que a veces lo respalda, pero ningún parlamentario forma parte iba a decir del partido de gobierno, pero en realidad no existe el partido de gobierno. El gobierno no tiene un partido político, ¿no? Entonces, no es lo mismo que un régimen parlamentario, ¿no? Por lo menos ahí puede haber ahí una lucha de legitimidades, que la hay, ¿no? En los hechos la hay, ¿no? Yo represento al pueblo, yo represento la unidad, y sale el parlamento también. Yo también, yo represento a todos, ¿no? Porque en mí pues confluyen todas las voluntades de la nación, ¿no? El presidente dice, sí, pero a mí me escogieron presidente para representar a la nación, soy el rostro de la nación. Los represento a todos. Entonces, se da en una lucha entre parlamento y presidente, hay ahí una lucha de legitimidad, a pesar que ambos fueron elegidos por la población de manera directa. Entonces, hay esa lucha de legitimidad. Entonces, por lo menos en esta parte del mundo y en un régimen presidencial como el nuestro, pues aparecen esas cosas, ¿no? Se ven esas cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por el otro está la cuestión del Poder Judicial, ¿no? Uno puede conocer a muchísimos jueces, probos, fiscales, todos los que forman parte del sistema judicial, probos y que se rompen el lomo trabajando, pero también puede conocer casos claros
en donde la justicia es torcida. Entonces eso de que preguntémosle a todo el mundo, creemos que es suficientemente independiente nuestro poder judicial, al margen de las razones que puedan ser, de distinto tipo, pero es independiente, hay una confianza en ello. Lastimosamente, en muchos casos vamos a tener una respuesta negativa. Entonces, las dos razones que dieron lugar a la inmunidad parlamentaria, que son esa separación de poderes con las legitimidades que se luchan, a quién pertenecen, quién es más legítimo que el otro, y la independencia del Poder Judicial respecto de los otros poderes, no me refiero solo al gobierno, sino también dependencia de otros poderes, también hay otros poderes, a veces más fuertes que el propio gobierno, que están detrás, ¿no? Tenemos prensa, poder económico, hay ONGs también que ejercen un poder enorme, ¿no? Que no son formales, pero están ahí, nadie puede negar lo que existe, ¿no? Entonces, todavía existe la posibilidad que se utilicen mecanismos judiciales de denuncia, falsos, torcidos, para presionar, para impedir actuar debidamente a los parlamentarios. Yo creo que sí. Yo creo que sí, ¿no? Pero en todo caso es una cuestión que no es una cuestión definitiva y ya está, y que debemos mantener el asunto como está, ¿no? Hay que corregir, hay que establecer las pautas necesarias para que las fisuras que tiene la institución, ¿no? Por donde se han metido a veces delincuentes, pues hay que cerrarla, ¿no? Pero sí reconociendo que todavía, desde mi punto de vista, tiene algún grado de importancia la inmunidad parlamentaria. Entonces, el otro punto que tengo que ver, ya casi deslizándonos hacia el final, es la cuestión de la reforma. Como mencioné, había muchos, a lo largo de los últimos 20 años, se han dado muchas propuestas legislativas para reformar la Constitución, ¿no? Y luego, en el último periodo, se han dado 14 propuestas legislativas. Lo he tomado la información del Congreso, del dictamen habido en la última reforma constitucional. 6 propuestas legislativas que pedían la inmunidad parlamentaria y 8 propuestas que establecen algunos alcances, acotaciones, la intervención de algunas instituciones, etcétera, ¿no? Entonces, las 6 propuestas legislativas, de plano no existe la inmunidad, ¿no? O sea, modifican el artículo y eliminan el párrafo correspondiente a la inmunidad. Ahí no hay ni discusión, ni interpretación, ni nada que pudiera servir. En cuanto a las otras, a las 8 propuestas que establecen los alcances de la inmunidad, hay de distinto tipo. Quizás lo más saltante es la intervención de algunas autoridades, ¿no? Que intervenga el Tribunal Constitucional, o sea, que sea el Congreso en primera instancia, y si no lo hace en determinado tiempo, que sea el Tribunal Constitucional, sino que ya no intervenga el Congreso de la República, sino lo dotan de esa facultad a una institución ajena al Congreso, lo cual resulta un poco fuera de lugar desde mi punto de vista, ¿no? Plantean que la Junta Nacional de Justicia sea la que evalúe el levantamiento de inmunidad, que no tiene nada que ver la Junta Nacional de Justicia con un órgano. Yo supongo que les habrá sonado a Junta Nacional de Justicia, justicia, inmunidad, proceso, tiene que ver con justicia, porque yo no encuentro otra explicación que se quiera dotar a la Junta Nacional de Justicia, que está para evaluar y para procesar y nombrar magistrados, tiene que ver con levantamientos de inmunidades, ¿no? Además, el levantamiento de inmunidad pues, es la defensa propia que le corresponde al Parlamento hacerla.
no le corresponde a otra institución. ¿No? Eso es más que nada, ese fue el conjunto de propuestas que se han dado a lo largo de este periodo legislativo tan corto, pero como ha sido una cuestión muy mediática, muy reclamada por la población, ofrecida incluso durante el periodo electoral, ¿no? Durante la campaña, entonces ha generado mucha expectativa y se presentaron varios proyectos de reforma constitucional, ¿no? Entonces, ¿qué se establece? Las que establecen restricciones, además de la intervención de algunos organismos que no corresponden, pues plazos, perentorios, silencios positivos, silencios negativos, etcétera, ¿no? En periodo el Congreso no se pronuncia, entonces se asume que es algo más o menos, se asume que el Congreso ha denegado, ¿no? Es más o menos lo que hay en España. En España entiendo que hay un periodo de 60 días que si no llega a pronunciarse o el Senado o la Cámara de Representantes, pues se entiende que ha sido denegado el levantamiento de inmunidad, ¿no? Acá hay la propuesta más bien de que sea un silencio positivo, es decir, si no se pronuncia es que se asume que sí ha aceptado, ¿no? Yo creo que deben ajustarse las cosas, en realidad, en el procedimiento de evaluación, que no debe ser muy difícil. O sea, es muy difícil en realidad encontrar que un proceso judicial se inicie. O sea, no solo que haya una denuncia, no solo que haya una investigación fiscal, no solo haya intervención de un juez, o sea, todos estos actores, ¿no? Orientados a perturbar la labor de un congresista o someter la voluntad general del Parlamento, sometiendo a sus miembros, ¿no? O sea, es bien difícil, debe ser muy extraordinario, ¿no? Si uno evalúa las denegatorias que ha hecho el Parlamento de los pedidos de levantamiento de inmunidad, en muchos casos han sido unas denegatorias que no se corresponden, porque evaluaban el delito, porque les parecía que no era muy grave, porque les parecía que no había muchas pruebas, es decir, casi como jueces, ¿no? Cuando solo tendrían que mirar con unos lentes especiales para ver si es que ha habido algún acto grave, evidente, claro, de manipulación. Después no tendrían que ver nada más, ¿no? Entonces, esas cosas se tienen que finalmente ajustar. Quiero mostrarles ya por último el proyecto de ley de reforma que fue aprobado, por el Congreso en julio pasado, ¿no? ¿Se está viendo? Por favor, me confirman. Sí, doctor. Ya, gracias. Ya por último, ya para ir acabando, este es el texto que he tomado de la página del Congreso, el texto que fue aprobado, ¿no? Y que causó escándalo y que, ¿no? La propuesta que se iba a discutir, la propuesta que inicialmente se discutió era la de eliminación total, ¿no? Se había quitado todo el párrafo correspondiente a la inmunidad y quedaba así, en nada, ¿no? Claro, ahí no solo se tumbaban la inmunidad parlamentaria, sino se tumbaban la inmunidad del defensor del pueblo y se tumbaban la inmunidad del Tribunal Constitucional, porque sus artículos correspondientes en la Constitución los amarraba a la inmunidad que tenía el Congreso. Entonces, a la hora que eliminas la del Congreso, eliminabas también las de ellos. Pero aún así, se sometió a votación y solo 83 votos obtuvo y por lo tanto no pudo aprobarse en primera votación como proyecto de reforma constitucional. Entonces hubo, recuerdan ustedes, un conato político en realidad entre parlamento, presidente, medios de comunicación, sociedad civil, la gente, etcétera. No, que no es posible, que Otorongo no come Otorongo, etcétera. Entonces inmediatamente se volvió a discutir con un texto sustitutorio, ¿no? Y este es el texto sustitutorio, ¿no? En donde está subrayado y en negritas los cambios que se han introducido al texto de la Constitución,
¿no? Entonces, acá ya no solo es la inviolabilidad por opinión y voto que emiten los congresistas, sino le agregan ni por las acciones legislativas de representación, de fiscalización, de control u otras inherentes a la labor parlamentaria. Eso, a la hora que lo leí, me recordó claramente a la Constitución de 1791 que se dio después de la Revolución Francesa, ¿no? Donde nada, todo, como todo estaba protegido, como dice el texto, no podrán ser investigados, acusados, ni la Constitución de 1791 me hizo recordar claramente eso, no podrán ser investigados, acusados, ni juzgados en ningún momento por lo que hubieran hecho, que hubieran dicho, escrito o hecho en el ejercicio de su función, ¿no? Casi lo mismo en esos términos, ¿no? Entonces ahí ampliaban la inmunidad, ¿no? Ampliaban muchísimo más, ¿no? Porque una cosa es que te protejan por opinar y por votar, que es la esencia misma del parlamentario, y otra cosa es que puedas cometer estropicios en tu labor cotidiana, en tus acciones de representación, de fiscalización. Tú puedes cometer abusos de autoridad, puedes difamar, puedes hacer muchísimas cosas que constituyen delitos y no tendrían por qué estar protegidos como de la misma manera que la opinión, ¿no? o los votos que se emiten. Luego hay otros cambios que introducen ya al artículo 99, ¿no? Estos son unos cambios que fueron pedidos por el Tribunal Constitucional desde hace ya 15 años, más o menos, ¿no? Porque había ahí como un déficit en la Constitución, como una cuestión no regulada por la Constitución y que requería incorporar, ¿no? O sea, inmunidades más o menos equiparables, ¿no? Y aquí se aprovechó incluso para meter a los congresistas, ¿no? Esa misma, en ese mismo saco, ¿no? Se aprovechó también para quitarle cualquier tipo de prerrogativa a los ministros de Estado, ¿no? Ni siquiera ya cuentan con el antejuicio, ningún tipo de inmunidad durante el ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, y además se agrega que el presidente puede ser acusado por durante su periodo, bueno, por las cosas que ahí se señala, pues por la clásica, ¿no? Traición a la patria, no permitir las elecciones, disolver el Congreso, y también podrá ser acusado por delitos contra la administración pública cometidos durante su mandato o con anterioridad, ¿no? Entonces ahí, utilizando la puerta a la ventana de la discusión de la inmunidad parlamentaria, se introdujeron varias cosas, ¿no? Y luego otras cuestiones, se aprovechó para introducir otras cuestiones relacionadas con el defensor del pueblo del Tribunal Constitucional y no propiamente sobre la inmunidad, ¿no? Entonces, este proyecto fue aprobado en primera votación, ¿no? 103 votos, no son pocos, nos daban 87 y tuvieron 103, pero también se armó pues todo un lío mediático, ¿no? Por lo significante que significan todos los cambios radicales que se está haciendo a través de ello y que no merecieron mucha discusión, ¿no? Prácticamente entre gallos y medianoche, sin una discusión amplia, se estaban introduciendo cambios sustanciales en nuestro sistema, ¿no? Y por eso hay algunos que han acusado de que si se aprobara, de todas maneras van a interponer una demanda, etcétera, y que yo supongo que merecería una demanda de inconstitucionalidad, merecería, ¿no? Que sea acogida por el Tribunal Constitucional. El problema es los plazos para ello. Bueno, yo creo que ya me excedí un poquito en el tiempo. No sé qué dicen, qué dice los que están. ¿Qué tal, doctor? Sí, creo Estamos que todos. ya estoy con el tiempo. Lo único que quedaba decir finalmente, pero lo puedo decir con las preguntas si es que hay, ¿no? Algunos comentarios. Sí, de hecho tenemos algunas preguntas de nuestros miembros. Sí. Primero está la pregunta de Josué Segarra. Él pregunta, ¿de eliminarse la inmunidad parlamentaria, se puede considerar inconstitucional esta reforma?
debido a que se estaría violando la independencia y soberanía del Parlamento, además de generar un desbalance de poderes. Yo creo que, bueno, en realidad con nuestro Tribunal Constitucional, que no es predecible, no sabría mucho cómo podría responder él. Pero yo sí puedo responder por mí, ¿no? Yo creo que debe mantenerse, ¿no? Y como dice la pregunta, de alguna manera refiere, de alguna manera está en juego este sistema de controles mutuos, de balance de poderes. Los que justifican hoy en día la inmunidad parlamentaria no lo justifican en lo de la legitimidad, es esto, sino lo justifican en que y si uno lo mira bien así es uno de los elementos del sistema de controles mutuos de poderes. Es una forma de controlar el poder. De la misma manera que el presidente controla el Parlamento a través, pues, por ejemplo, de la disolución o a través de la observación de las leyes, ¿no? O el Poder Judicial que juzga, etcétera, pues es una manera de controlar el Poder Judicial, los otros poderes, ¿no? Por parte del Congreso, ¿no? Mirado así, podría justificarse alguna racionalidad. Al margen de esto, yo soy enemigo y yo creo que ese es uno de los errores que se está cometiendo, que se ha cometido en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿no funciona algo bien? No por la institución, sino por las personas. Si uno mira bien, son las personas las que están actuando mal. Están utilizando indebidamente, se ha utilizado indebidamente en algunos casos el procedimiento de censura, se ha utilizado indebidamente la disolución del Congreso, se ha utilizado indebidamente la inmunidad parlamentaria, el antejuicio, etc. Pero son las personas las que utilizan esa herramienta. Pero no, lo único que hacemos es mirar, voltear la cara y decir, ajá, ella es la culpable, la Constitución es la culpable, es la mala, la perversa, la odiosa, la causante de nuestros problemas, ¿no? Pero no es así, no es así, ¿no? Somos nosotros los que mal utilizamos. Y si, como se ha venido haciendo, cambiamos por puchitos las cosas, vamos a terminar de estropear la balanza. Se supone que nos basamos en balance de poderes, pero si le quitamos un peso de un lado, sin mirar el conjunto, vamos a hacer un desbalance, vamos a estropear la balanza, ¿no? Estudiar el asunto se tiene, por supuesto. Quitamos la inmunidad, bueno, veremos si este es un contrapeso de otro poder, entonces vamos a ver que ese otro poder, pues, tampoco, también quitarle lo necesario para que el balance se mantenga. Esa es la idea. A la hora que uno hace reformas, tiene que reformarla integralmente. Si vamos a reformar nuestro régimen político, la forma en que se relacionan los poderes, el sistema de controles mutuos, etcétera, pues miremoslos en conjunto y pongamos en una balanza. Esto es para pesar a A y esto es para B y vamos a ver cómo arreglamos. Pero así, de apuchitos, de que quito la inmunidad y nada más, yo creo que no. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace nuestro miembro también, Isaac Peña. Él hace dos preguntas. La primera es, ¿considera que la institución de la inmunidad es parte de las cláusulas pétreas de la Constitución? Y la segunda es, ¿debería mantenerse íntegramente o sería mejor aplicarle alguna reforma para una mejor eficiencia y eficacia? En caso de optar por una reforma, ¿qué podría hacerse? Claro, no, yo no creo que forme parte de las cláusulas pétreas, ¿no? O sea, no podemos petrificar todo en la Constitución, ¿no? En la Constitución solo podría ser petrificables para mí, pues, nuestra forma republicana de gobierno, ¿no? Nuestro sistema de separación de poderes, ¿no? Sería inaudito que cambiemos eso. Y, por supuesto, el régimen de protección de los derechos fundamentales, ¿no? Después, todo lo demás, mientras mantengamos ese principio de control y balance de poderes, no importa cómo lo organices, ¿no? Mientras esté equilibrado, mientras esté en control en los mutuos, entonces no importa, tú puedes tener pues tres
puedes tener Cámara de Diputados, de senadores, de censores, lo que quieras, 5 o 6, si quieres, ¿no? Órganos en el Congreso, ¿no? Puedes tener un tribunal constitucional como no puedes tenerlo. Puedes tener una Corte Suprema con unos particulares funciones. Puedes no tener un defensor del pueblo, ¿no? O sea, la cosa es que el sistema te permita garantizar ese control mutuo y ese balance de poder, ¿no? En Estados Unidos no hay tribunal constitucional, no hay defensor del pueblo, no hay inmunidad, ¿no? Pero nadie niega, y el presidente es muy fuerte, pero nadie niega que hay contrapesos y balance de poderes, ¿no? Ese es. No tenemos que copiarnos. Lo único que sí tenemos que tener en claro, en la mente, es nuestro sistema, cualquiera que nosotros ideemos, tiene que responder a un control y balance de poderes, porque es la única manera de detener el poder, ¿no? Y que se convierta en arbitrario. ¿Qué cambiaría? Bueno, yo lo de los plazos, como ya mencioné, lo del mes en exceso, yo creo que durante las sesiones también, ¿no? Se podría garantizar, claramente definiría que no protege procesos anteriores y que se ha metido en el reglamento, pero podría estar definitivamente en la Constitución. Sí, algunos elementos, pero como digo, no vale modificar solo el 93, tendrías que todo ese sistema de prerrogativas, de controles, de contrapesos, habría que analizarlo. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Y la última pregunta también nos la hace otro de nuestros miembros, y es Valeria Hidalgo. Ella pregunta, en su opinión, ¿la inmunidad parlamentaria debería coexistir con el fin de independizar al Parlamento o es preferible su eliminación por la desnaturalización que fue producida por los congresistas o una reforma que tenga un punto intermedio? Yo creo que una reforma, o sea, como vuelvo a decir, somos en su utilización, es una herramienta muy buena la inmunidad. El asunto es que los que han operado con ella lo han operado de manera indebida, ¿no? Y eso podemos decir de cualquier institución, cualquiera, ¿no? Incluso del gobierno, incluso de la justicia, ¿no? O sea, la justicia no es mala, ¿no? Si alguna vez se pervierte, no es por ella misma, es por quienes indebidamente han usado de ella, ¿no? El gobierno es necesario, ¿no? La autoridad es necesaria. El asunto es su mala utilización, cuando ha sido mal utilizada, ¿no? Igual, la inmunidad parlamentaria, como otras prerrogativas, es buena, ¿no? O sea, inmunidad tienen los diplomáticos. Nadie cuestiona que un diplomático pueda tener... ¿Por qué tiene inmunidad el diplomático? ¿Porque tiene un privilegio personal? No. No, porque el diplomático representa a un país. Y de la misma manera, ¿no? El parlamentario representa una institución y hay que garantizarla, ¿no? Entonces, hacer los ajustes sí, para evitar que esa herramienta que resulta eficaz, creo yo, para defender la independencia del Parlamento, no sea utilizada de manera indebida por las personas que les toca hacerlo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y al final de cuentas, si vamos a hablar de responsabilidades, yo por supuesto a la Constitución no le otorgo la responsabilidad, pero si en última instancia los responsables somos nosotros, ¿no? Porque quienes han mal utilizado la inmunidad a lo largo del tiempo son nuestros representantes. Y son nuestros representantes porque nosotros los elegimos. Entonces, los equivocados somos nosotros. Como nosotros nos equivocamos mal a elegir, entonces ¿ya no debemos tener derecho a elegir? No, ¿verdad? ¿No? Lo mismo es lo que debe ocurrir, creo yo, con la inmunidad parlamentaria. Doctor, muchas gracias. Esas serían todas las preguntas que tenemos para esta sesión. No sé si quisiera dar algunas palabras finales para culminar. Sí, bueno, yo antes que nada agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder expresar algunas ideas al respecto, la disculpa si es que en algunos gráficos no he podido mostrar, ¿no?
pero pedirle en todo caso a los miembros del taller y a todos los que nos han buenamente seguido en esto, que analicemos las cosas bien, ¿no? No nos dejemos llevar normalmente por lo que dice una noticia, lo que dice un titular o lo que la primera impresión nos pueda dar. Si estamos hablando de nuestra Constitución, de los cambios que se quieren hacer en ella, y por lo tanto debemos meditarlo bien, ¿no? Y escuchar las distintas versiones y a partir de ahí formarnos una opinión y expresarla si se quiere, a favor, en contra, lo que fuera, pero con conocimiento de causa, no por lo que vimos en un titular, no porque un periodista lo dijo, o no porque alguien lo expresó así nomás, o porque yo o alguno de nosotros lo hubiera hecho. Somos ciudadanos y debemos actuar responsablemente como ciudadanos, para elegir a nuestros representantes y también para empujarlos a que tomen decisiones tan graves, tan difíciles como es una reforma constitucional. Eso. De acuerdo, doctor. Muchas gracias y de nuevo muchas gracias por su presencia y por su ponencia. Ha sido una exposición bastante informativa, bastante didáctica y se aprecia bastante. Esperamos que se pueda repetir la ocasión en otras Claro, yo encantado. oportunidades. Yo encantado. Ok, nos vemos. Muchas gracias. Y muchas gracias también a todos nuestros participantes de Facebook Live. Los esperamos la siguiente semana.